Pero aquí hubo una cantidad que sí aceptaron. Gracias a Dios, porque Dios les dio entendimiento. Dios los acercó a Él. You know, we read here once again, we were reading verse 38 where Peter speaks of being repentant, being baptized. We move on to verse 39. It says, for the promise is unto you and to your children and to all that are afar off. Speaking of those that weren't there in that area. Even as many as the Lord our God shall call. That's where we come into play, because the Lord has called us. And with many other words did he testify and exhort. Who? Peter. Saying, save yourselves from this untoward generation. Then they gladly, we see here that we recognize that word that says gladly, and they that gladly received his word were baptized. It says, and the same day there were added unto them about 3,000 souls. Praise the Lord, because when they repented, when they changed their mind, what was their mindset before this? They didn't accept the Lord Jesus Christ as their Savior, as the Messiah. They rejected him. That's why it says Peter exhorted them. He lifted up his voice. He told them the word of God, and they were able to change their mind. Before, they didn't accept the Lord Jesus Christ as their Savior. But here, the word of God says that they did. And it says here that a great multitude, 3,000, can you imagine, were able to receive the Lord Jesus Christ at that point. Qué tremendo que en ese momento tanto de la multitud del pueblo ahí reconoció al Señor Jesucristo como su Salvador. Pero dice, Pedro los exhortó, levantó sus voces, y ellos, ¿qué dice en verso 41? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. En inglés dice que lo recibieron la palabra y fueron bautizados, pero con gozo, con ánimo, gladly, que felicidad. Así se arrepintieron, así aceptaron al Señor. Qué tremendo, hermano. Porque hoy en día, ¿cuántos hermanos están renegados, enojados, critican, se enojan, todo lo negativo cuando están en la casa del Señor? Ay, va a estar tal hermano, ay, no vinieron, ay, no estuvieron, ay, ¿por qué? ¿Y por qué esto? Y no van bien, y no vienen, y no hablan bien, y esto, y de todo les molesta, y los hermanos allá, y los hermanos cerquitas, y lo... ¿Qué pasó? Aquí dice que con alegría, y así debemos de todos los días, hermanos, arrepentirnos con alegría, gozándonos y diciendo, Señor, ayúdanos, ayúdame, que yo también necesito arrepentirme. La palabra de Dios dice que solo hubo uno perfecto, y es nuestro Señor Jesucristo. Él no ocupaba arrepentimiento, él no necesitaba pedir perdón porque él no cometió ni un pecado, no tenía ni un pecado en él. Pero nosotros sí ocupamos el arrepentimiento todos los días. Y yo lo digo por mí, yo no le digo a nadie más, hermano, porque hay unos hermanos, arrepiéntete, hermano, arrepiéntete, estás mal. Yo no critico ni juzgo a nadie, yo digo, Señor, yo estoy mal, yo me arrepiento, yo reconozco mis fallas. El Señor las conoce, y yo también. Y le doy gracias a Dios. Gracias, Señor, porque tú me ayudaste, cambiaste mi mente. Gracias. Y en vez de rechazar a Dios, el Señor nos ha untado, nos ha levantado. You know, when Peter called on the people to change their minds and embrace faith in Him, who is Him, our Lord Jesus Christ, as both the Messiah and the Lord Jesus Christ, they repented. And not only did they repent, they changed their mind, but they were also baptized. This is what the Word of God says. So what we have done wrongly or badly in the past, the Lord gives us the opportunity to get things straight, to make things right. ¿Verdad? Lo que hemos hecho en el pasado mal, lo podemos cambiar. Dios nos da la oportunidad. Es como si el que está casado tiene su esposa o tiene su esposo. Unas veces decimos algo mal, cometemos un error, pero gracias a Dios nuestra esposa, yo en mi caso, me da chance de pedirle perdón, y le digo, perdóname, tuve mal, era una falla, hablé mal, hice esto, perdóname. Gracias a Dios que hay oportunidades. Dios pone las oportunidades, porque imagínense, hermanos, cuando ya no hay oportunidad para pedir perdón, y aunque pidamos 1000 veces, se cierran las puertas.
¿Dónde nos encontramos? Perdidos, buscando salvación. So the Word of God helps us. In the Word of God, it teaches us there is a change of disposition in the people, meaning a change in their mindset. And a new way of thinking occurs relating to God, relating to sin, relating to holiness. The new understanding. Cuando cambia nuestro pensamiento, hermano, ya cambia un pensamiento en cómo vemos a Dios, cómo pensamos del pecado, qué es la santidad y qué hacemos y la voluntad de Dios en nuestra vida. Las últimas 2 semanas hemos concentrado mucho en la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Qué hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo hacer? ¿Qué es la voluntad de Dios en nuestra vida? Y esto te conecta con el arrepentimiento, porque el arrepentimiento es parte de la voluntad de Dios para sus hijos. Él nos ha permitido, como dije al comienzo, si no es por Dios, nosotros no somos arrepentidos, porque cuántas personas que han escuchado palabra de Dios, que conocen palabra de Dios, que tienen familia, que son cristianos, aún nuestra propia familiares, pero no hay arrepentimiento en ellos, siguen en lo mismo. Por eso nos enseña la importancia que Dios ha hecho en nuestra vida para darnos la oportunidad, porque uno dice, yo le doy gracias a Dios, Dios me dio oportunidad y estoy arrepentido y me convertí y fui bautizado, pero tengo hermanos que no han aceptado a Dios. Uno puede decir, ¿qué pasó con ellos? Gracias, Señor, ten misericordia de Dios, pero reconocemos que Dios nos ha escogido. Gracias, Señor. Porque lo de Dios no es para todos, hermanos, ya lo sabemos. De servir a Dios y conocer de Dios no es para todos. No importa cuántas veces hemos conocido personas que se han convertido, se han arrepentido, se han bautizado y caminan por un tiempo y después vuelven a cambiar su mente y se alejan de Dios. Dios tenga misericordia de ellos. We have learned over the years, because we're not new here, we've been here. The Lord has called us. Now, I thank the Lord that all the years that have gone by, but the Lord has been merciful and taught us and walked with us. But true repentance, as the Word of God says, it doesn't come from within. It's prompted, it's put by God Himself. And we need to have a godly sorrow, the Word of God says, that leads to salvation. Godly sorrow. We need to understand what the Lord does in our life. And I want to read a scripture that refers to that. In the second book of Corinthians, chapter 7, verse 10. En el segundo libro de Corintios, capítulo 7, verso 10. Una vez más, la palabra de Dios nos habla de arrepentimiento. Second book of Corinthians, chapter 7, and verse 10. The Word of God says, "For godly sorrow worketh repentance to salvation, not to be repented of, but the sorrow of the world worketh death." Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Aquí nos habla, hermanos, si queremos ser salvos, empieza con arrepentirnos. No hay otra forma, no hay una forma de llegar a la salvación, sino primero arrepentirse. Dice de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Here we see there's no shortcut to salvation. The Word of God says, "For godly sorrow worketh repentance to salvation." That's why we thank our Lord Jesus Christ. That's why we thank God, because He has given us the opportunity to repent. Because there's many that have been given the opportunity to repent and they never repent. And hay muchos que se les da la oportunidad para arrepentirse, pero no lo hacen, no piden perdón. Muchas personas que hemos conocido, que yo he conocido, que uno les puede hablar y tratarlos, pero nunca entra un verdadero arrepentimiento en su vida, tristemente. Pero no perdemos la esperanza en el Señor por estas personas, aún nuestra propia familia. Yo no pierdo esperanza. Lo dejamos en las manos de Dios, que Dios trabaje, que obre en sus corazones, en sus mentes de estas personas, y que algún día ellos también puedan llegar al entendimiento que Dios nos ha dado a nosotros, de dejar la persona antigua pasar y entrar en un nuevo entendimiento que viene de Dios. The Word of God teaches that it's impossible to have faith in Jesus Christ
for repentance. If we don't have faith, we can't repent. If you don't have faith in the salvation of our Lord Jesus Christ, what are you going to repent for? That's why a lot of people never repent, because they have no faith in God. And so we thank the Lord, because also, just as repentance comes from the Lord, also our faith is given us from the Lord. It's a virtue, it's a gift that the Lord gives us, that He places in our heart and our minds, that we have faith in Him. That's why when we can ask for forgiveness, we know the Lord forgives us, because our faith is placed in Him. But we need faith in order to repent. We need repentance in order to reach our salvation. There's a path to the Lord, and the Lord lays it out easy in the Bible so we can understand, how do I get to God? How do I get to my salvation? The Lord shows us, and the main important part is it takes not only words, but our action, our testimony, our walk with God. That's what gets us to the place we want to be. But all that comes only from the help of our Lord. It doesn't come produced from ourselves. It doesn't matter how I'm a nice person, I do this, I do good things. It doesn't matter how nice I am or how good I am. That's not going to save me. It has to come from our Lord Jesus Christ. It has to come from the heavens. That's where salvation is at. But there's a path. There's no shortcuts. We have to go step by step with the help of the Lord, ¿verdad? No hay forma de llegar a la salvación fácil, hermano. Así, ¿cuánto nos gusta cuando vamos a viajar? Buscamos cuál es el camino más rápido, más corto. Siempre estamos así, por acá, no, dale por allá porque sale aquí, no, no le des por aquí. Así estamos, siempre estamos buscando cómo llegar. Y algunas veces nos sale mal, lo digo por mí. Y en vez de llegar más rápido, llegamos más tarde. Y así, no nomás manejando, pero lo tratamos de hacer en nuestra vida espiritual también con Dios. Porque nos cansamos y decimos, la oración, el ayuno, el estudio, congregarse, hacer esto, hacer el otro, se nos hace pesado algunas veces y decimos que más fácil lo podemos hacer. Pero no hay forma de cómo nosotros hacerlo más fácil. La única forma es la forma de Dios, es obedecer, caminar, recibir su palabra y ponerla por obra. El Señor trabaja a nuestro beneficio y nos pone el camino que debemos llevar. Él nos instruye, Él nos enseña. You know, as we understand, repentance is not a work we do or earn for our salvation. No one can repent and come to God unless God pulls that person to Himself. And we see here, let's look in the book of John. You turn your Bible in el libro de Juan. En el libro de Juan, capítulo 6, the book of John, chapter 6, we're going to read a verse here. And verse 44, el libro de Juan, capítulo 6, verso 44. The Word of God speaks to us and it says, no man can come to me except the Father which hath sent me draw him, and I will raise him up at the last day. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajera, y yo lo resucitaré en el día postero. Algunos pienso que lo pueden entender fácil y otros quizás batallan. Sometimes somebody cannot understand that it takes the Lord Jesus Christ to pull us towards Him. And this is what the Word of God says here in verse 44. No man can come to me except the Father, which has sent me to draw him, and I will raise him up at the last day. Our God is saying that we can't come to Him on our own merits and ourselves with our own will. No, it takes our Lord Jesus Christ to draw us in. Through our repentance, the Lord lifts us up. And what does it say in verse 44? It says, and I will raise him up at the last day, meaning salvation comes from our Lord. ¿Verdad? Qué importante es entender. Ni uno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajera. Si Dios no nos acerca, no podemos llegar nosotros. ¿Qué dice? Y yo lo resucitará en el día postrero. Ahí habla de nuestra salvación, pero ninguno puede llegarnos, no nuestra propia voluntad, nuestra propia fuerza, nuestro propio entendimiento va a llegar. Dice, ninguno puede venir a mí
En inglés dice no man, no ningún hombre, en inglés lo dice, para que podamos entenderlo bien. Si el Padre que me envió no lo trajera. Entonces, hermanos, nosotros sabemos, si el Señor no nos ha llamado, no nos ha escogido, no llegamos con el Señor, no estamos aquí hoy en este día, pero porque Él nos ha llamado, Él nos ha escogido, Él nos ha traído, gracias a Dios. Por eso nos podemos arrepentir, por eso le podemos dar gracias a Dios, porque Él nos ha jalado para poder entender esto. Es la obra de Dios. Gloria a Dios. ¿Cuánto tiempo tengo? 4. Ya, unos minutos ya para terminar. Quiero leer una escritura en el libro de Lucas que habla de arrepentimiento. I want to read here in the book of Luke. There's a few verses more that I'll share, but I wanted to read before it's almost 4:30. En el libro de Lucas capítulo 19. In the book of Luke chapter 19, there's here the Lord's words that speak about repentance, true repentance. And we can read this. It's only a few verses. We can understand. It's a word. The word here makes it easy for us to understand how repentance works. La palabra de Dios aquí nos enseña cómo trabaja el arrepentimiento. Aquí en el libro de Lucas capítulo 19 vamos a leer unos cuantos versos solamente, no es mucho que vamos a leer aquí. Vamos a empezar con verso 1. We'll start in chapter 19 verse 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Es importante ahí que, ¿por qué dice rico? Dice en verso 3, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y dice en verso 4, y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, ¿qué decir? Zaqueo lo escuchó al Señor, se apresuró, quería escuchar qué iba a hablar, y Zaqueo le dijo, Zaqueo, date prisa, diciendo, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Qué increíble, el Señor Jesucristo le habló. Entonces él descendió a prisa y le recibió, dice, gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Es importante entender que este hombre era un hombre rico, que dice, era un publicano, recogía impuestos, pero ya se sabe que en ese tiempo y en este tiempo los de impuestos siempre le roban al pueblo, siempre están metiéndose a sus bolsas el dinero del pueblo. Por eso hablaba el pueblo y ¿qué dice? Murmuraban. ¿Por qué murmuraban? Porque vio que el Señor Jesucristo le dijo, voy a ir a posar en tu casa, voy a estar en tu casa. Y murmuraba el pueblo porque lo conocieron, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Pero aquí vemos verso 8, dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué quiere enseñar? Cuando escuchó palabra de Dios ahí, trabajó en su mente, cambió su pensamiento del mal que había hecho. Por eso murmuraba el pueblo, porque había robado y había estafado este hombre, Zaqueo. Pero tuvo cambio de pensamiento, la palabra de Dios tuvo efecto. ¿Y qué hizo? Se arrepintió Zaqueo, se arrepintió. ¿Y qué hizo? Le doy dinero a los pobres. ¿Qué dice? La mitad de mis bienes doy a los pobres. Al comienzo, verso 1, dice que este hombre era rico. Dice, y si en algo he defraudado a alguno, se los devuelvo cuadruplicado. Cuando alguien dice, hermanos, y si en algo he defraudado,
¿Qué quiere decir? Arrepentimiento. Reconoció que había hecho mal. Así nosotros también, el Señor Jesucristo, cuando nos dio entendimiento, también nos arrepentimos. Señor, perdóname, porque yo he entendido que yo he hecho mal contra ti. Me arrepiento porque Dios me ha cambiado mi pensamiento. Y ahora veo el mal que hice. ¿Y qué hizo este hombre? No solamente lo hizo en su mente o en palabra, pero lo hizo con sus hechos. Les dio la mitad a los pobres, y a los que había defraudado o robado o estafado, les regresó no solamente lo que les quitó, pero se los cuadruplicó. Increíble, pero ese es el arrepentimiento vivo, el arrepentimiento con hechos. Porque es fácil uno, ¿cuántas veces lo hemos visto? Hay personas que todos los días se piden perdón. Ay, ayer golpeé a mi esposa, le pedí perdón, ok, ya ahora estamos contentos. Y luego lo vuelven a hacer el otro día. Eso no es arrepentimiento. O maltraté a mis hijos. Ay, les pedí perdón, perdóname. Pero el otro día vuelve a pasar otra vez. No hay arrepentimiento. O cuando vamos con el Señor, Señor, perdóname que hice esto, tú sabes, Señor, te pido perdón. Pero el día de mañana, si volvemos otra vez, ¿es ese arrepentimiento verdadero? No, solo es de nuestros labios. Pero el verdadero viene de nuestro corazón, de nuestra mente, en nuestros hechos. Cuando el Señor ve sus hijos que de verdad están arrepentidos, gloria a Dios. Cuánto más el Señor quiere bendecir, cuánto más el Señor nos quiere ayudar, cuánto más el Señor quiere poner nuevas obras nuevamente en nuestra vida, no nomás en nosotros, nuestra esposo, nuestros hijos, nuestra casa. ¿Qué dijo el Señor aquí cuando fue a la casa de Zaqueo? La familia recibió bendición. Llegó salvación a la casa de Zaqueo. Qué tremendo, hermanos. Es lo que el Señor nos ofrece a nosotros también hoy en día. And we were reading in English just to finish here. When the Lord went into this man's house, that he was passing through Jericho, and he went, and Zacchaeus, which was the chief among the publicans, meaning he was the one that was in charge of the taxes. And it says the word of God in verse 2, he was rich, and he sought to see Jesus, who was going through Jericho, and could not go to see him. So what did he do? It says, because he was a little of stature, he ran before and climbed up into a sycamore tree so he can see him. And not only did he see him, he heard him. And in verse 5 it says, and when Jesus came to the place, he looked up and saw him, and said unto him, Zacchaeus, make haste, meaning go fast and come down, for today I must abide at thy house. That was the day that salvation came into the house of this publican, and to this person, to this rich man. That was the day of salvation, not only for him, but his entire house. Why? Because he was repentant of what he had done. He had understood. He had a change of mind, a change of heart, and now he had an opportunity to receive his salvation. And that's the same opportunity the Lord gives us today. Es la misma oportunidad que Dios nos da hoy en día. Que podamos llegar al arrepentimiento, que podamos llegar a nuestra salvación. Qué grande es Dios, hermano. Qué grande, qué bueno con nosotros. Que Dios nos permite venir. In the book of Matthew chapter 3 verse 8 it says, bring forth therefore fruits meet for repentance. Meaning we have to offer up to the Lord with our action, with our lives, fruits that we are truly repentant. En el libro de Mateo capítulo 3 verso 8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué nos dice el Señor? No solo con nuestras palabras, oh Señor, soy arrepentido de lo que he hecho mal. No, dice frutos dignos. Quiere decir acción de nuestra vida, que le enseñemos, le demostremos al Señor que cuánto de verdad estamos arrepentidos. Eso es lo que quiere ver el Señor. Que Dios nos ayude, hermanos, que no perdamos la oportunidad cada día que el Señor nos da de arrepentirnos, de pedir perdón, de querer mejorar, de querer cambiar nuestro mal pensamiento, de buscar del Señor y decir, Señor, tiene algo mejor para mí. La oportunidad está puesta, hermanos. The Lord has given us the opportunity. He gives us each and every day
the opportunity. And I thank the Lord because I take advantage of it because I need it. I need the Lord forgiveness every day. Yo necesito el perdón del Señor todos los días. El Señor me conoce y yo también conozco quién soy. El Señor conoce mis fallas, mis defectos y yo también los conozco. Y por eso yo aprovecho de esta oportunidad. Decir, Señor, perdóname una vez más. Y si también hemos ofendido a un hermano o familiar, también pedir perdón. Decir, Señor, ayúdame también a pedir perdón. Y también perdonar. Así como dicen muchos, yo puedo perdonar, pero no olvido. Ese no es un perdón verdadero. Porque el que perdona es que en la mente tiene que cambiar el pensamiento. No es algo fácil, hermanos. Por eso viene de Dios. Porque si era algo fácil, nosotros lo podemos producir. Pero por eso tiene que venir de Dios, porque no es del hombre. El hombre no le gusta arrepentirse. El hombre no le gusta el bien. Hablando de la carne. Nada lo que es de Dios a esta carne le agrada. Nada. Solo el Espíritu que el Señor ha puesto delante de nosotros y dentro de nosotros es lo que quiere y anhela la presencia de Dios. Y eso es lo que tiene que tener la fuerza en nosotros. Por eso oramos, por eso ayunamos, por eso leemos la palabra de Dios, por eso nos congregamos para darle de comer al Espíritu de Dios, para fortalecerlo. Porque si no lo fortalecemos, la carne se apodera de nosotros, se apodera de nuestros pensamientos, se apodera de nuestros hechos. Y después no somos hijos de Dios. Después vivimos como queremos. Como algunos han dicho, yo sirvo al Señor a mi forma, a mi manera. No hay forma ni manera, es una forma, una manera, es la de Dios. No nosotros podemos decidir cómo servir al Señor. Y así yo he escuchado personas que me han dicho a mí, yo digo, yo voy a orar por ti, hermano, porque no hay tu forma o mi forma o la forma de tal, es una forma y es la que dice la palabra de Dios. Y les decimos, arrepiéntense, pidan perdón, entreguen su vida a Dios, escuchen la voz de Dios